Bueno, pues volvemos a estos diálogos en la dehesa, en este entorno magnífico, con Jesús Ventana de nuevo para hablar de un tema que es candente, que existe, que cada vez la gente lo nota y lo nota más en la pieza y cada vez habla más, y es la tirosina. Son esos puntos blancos que encontramos en las piezas, en la zona, fundamentalmente en la zona de la maza, en la zona principal, y que muchas veces dudamos sobre cuál puede ser su origen, por qué se producen en el jamón, y que de momento una cosa sí que está clara, y es que no sabemos encontrar la manera de eliminarlos de las piezas. Así que tenemos aquí al profesor Jesús Ventana, que nos va a comentar un poco cuál es su visión de la tirosina. Sí. Bueno, pues en estos dos jamones que tenemos aquí abiertos, además, como bien ha dicho Pedro, por la zona de la maza, en los dos vemos perfectamente cristales de tirosina. Se ven incluso al tacto, bueno, pues raspan, porque son cristales como si fuera yeso, como si fuera tiza, de color muy blanquecino, que destacan mucho en la zona del magro, aunque algunos pues pueden estar, no sé si eso lo has visto también, entre la zona del magro y la grasa. Sí, llegan siempre hasta el límite donde empieza la grasa. Pero están relacionados con el magro. Bueno, como él bien ha dicho, claro, al ser una cosa tan visible que llama tanto la atención, la gente lo intenta asociar con algo, con si el jamón es de más calidad, si tiene más curación, o incluso hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor esto es de la sal, de los aditivos, de quistes de parásitos y tal. Entonces, en primer lugar, el término tirosina, hay que decir que tirosina viene del griego tiros, que tiros significa queso en griego, porque precisamente la persona que descubrió la tirosina, que es un aminoácido, que fue precisamente un químico alemán a mediados del siglo XIX, Liebig, muy conocido, se le considera el padre de la química orgánica, lo encontró en el queso, es decir, no es exclusivo del jamón, es un aminoácido, una sustancia que está ampliamente distribuida en nuestros alimentos, sobre todo pues en la carne, en el pescado, en los huevos, en el propio queso. Entonces, por eso se llama tirosina. No tirosina con X, porque la tirosina con X es una hormona, es la hormona del tiroides. Entonces, la tirosina la tenemos que asociar mentalmente con el queso, que significa tiros en griego. Bueno, ¿por qué se forman esos precipitados de ese aminoácido de que es la tirosina? Entonces, si nos fijamos, se relaciona todavía con el magro. En el magro lo que tenemos fundamentalmente son proteínas. Las proteínas son unas moléculas muy grandes y son cadenas muy largas, aunque están encorvadas, dobladas, formando bolas de aproximadamente 100 o 200 aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, entonces se van alternando distintos aminoácidos en esa cadena. Como si fuera un cromosoma, ¿no? Efectivamente, son cadenas muy largas, no tan largas como los cromosomas, pero que están ahí. Entonces esas largas cadenas, en el proceso de maduración del jamón, pues se van rompiendo. Hay compuestos en el propio jamón, no vienen de fuera, aunque también algunos microorganismos pues pueden participar, que van rompiendo esos trocitos, entonces se van liberando esos trocitos de las proteínas que se llaman aminoácidos, y uno es la tirosina, entonces se va a ir liberando y va a ir aumentando, y cuando hemos estudiado la evolución de la tirosina a lo largo de la curación del jamón, claro, vemos que va aumentando, y cuando pega el mayor aumento es justamente cuando los jamones están en el secadero, porque es esa ruptura de las proteínas, esa liberación de aminoácidos como la tirosina, pues se ve activada por la temperatura, porque es un proceso químico. Claro, también se ve frenada, y por eso hasta el secadero no empieza un poco a ser importante la concentración de tirosina, porque está frenada por la sal, que ya veremos, comentaremos después la influencia que tiene la sal. Claro, después en la curación del jamón sigue aumentando un poco, pero incluso llega a disminuir. Es decir, que realmente la tirosina, se ha dicho mucho que es un indicador certero y fiable del tiempo de curación que tiene el jamón, pero lo que hemos visto es que el máximo pues prácticamente es en el secadero, y después incluso empieza a descender. Incluso cuando nos hemos tomado la molestia de contar los cristales de tirosina por centímetro cuadrado en jamones a lo largo del proceso de curación, o con distinto tiempo de curación, hemos visto que no hay un aumento de esos cristales de tirosina. Es decir, yo creo que es un mito el que estos cristales aumenten con el tiempo de curación del jamón. Bueno, otra idea es que también la tirosina es un indicador del que el jamón es de calidad.
Bueno, estos dos jamones que tenemos aquí son los dos de calidad y los dos tienen cristales de tirosina, pero nunca en ninguna ficha de cata se ha puesto la tirosina como descriptor, es decir, cuando se han relacionado distintos componentes o características del jamón con la calidad global, pues nunca ha aparecido la tirosina, siempre aparece el aroma, la fluidez de la grasa, el brillo del magro, el color, la jugosidad, pero nunca la tirosina. De hecho, no se ha podido correlacionar nunca con que el jamón sea de mayor o menor calidad. Con lo único que hemos podido correlacionar cuando hemos estado estudiando los cristales de tirosina en el jamón ha sido con la localización, y es que son mucho más abundantes en una zona que es de las de más calidad del jamón, que es la maza, que en otras zonas del jamón. No sé si eso lo has visto, sí. ¿Lo habéis visto los cortadores? Sí, la verdad es que en el transcurso del loncheado te vas dando cuenta como en la zona de la maza, en la zona principal, en la zona más grasa, hay mayor cantidad de tirosina que en la zona de babilla o en la zona de la punta. Y sobre todo en la zona externa de la maza, porque después a medida que vas profundizando ya hay menos cristales de tiro. Yo creo que hay como una relación entre la grasa de infiltración del músculo con la tirosina. Cuanto más grasa infiltrada hay dentro de esa musculatura, más cantidad de tirosina solemos encontrar. Eso puede tener una explicación, porque claro, cuanto más grasa tiene un producto, tiene menos agua, entonces al final la tirosina, aparte de formarse, lo que tiene es que precipitar ahí en el músculo. Entonces, realmente, por resumir, no se puede o no se ha conseguido relacionar en los estudios que se han hecho la cantidad de tirosina ni el número de pintas blancas con el tiempo de curación del jamón, ni con la calidad del jamón, pero sí con una zona determinada del jamón. Claro, casualmente es una zona de mucha calidad, entonces uno lo ve y esta zona está tan buena y es de tanta calidad que dice, bueno, pues esto es un indicador de calidad. A lo mejor eso es lo que nos lleva a asociar instintivamente los cristales de tirosina con la calidad. Lo que sí se ha visto también es que se puede inducir la formación de cristales de tirosina. Se puede inducir, y se ha hecho experimentalmente en jamón blanco, congelando previamente las piezas a la curación. Entonces, claro, esas sustancias que hay en el músculo que rompen las proteínas se liberan, entonces se forman más cristales de tirosina. Bueno, se multiplica por 10 o 20 y más pequeñitos. No sé si lo habéis observado cuando proceden de piezas que han estado congeladas. Sí, piezas que vienen, su materia prima suelen venir del centro de Europa, que son piezas que previamente han tenido que venir en congelación para un posterior desarrollo de su elaboración. Sí que hemos encontrado mayor cantidad de presencia de tirosina, pero sin embargo la encontramos más pequeña. Claro, lo que, para que le quede también claro a todo el mundo, no es el jamón que se congele ya cuando esté curado, sino que se ha congelado el jamón previamente a la curación. Nosotros también hemos visto, cuando nos han llegado jamones con problemas de alteración, jamones blandos o jamones pastosos, normalmente por baja cantidad de sal, y eso sí tiene una explicación, porque claro, la sal frena esa ruptura de las proteínas que da lugar a la formación de tirosina, que muchas veces cuando aparecen jamones blandos o pastosos o con sabores anómalos, porque claro, si es excesiva esa ruptura, pues se liberan ahí compuestos pues amargos, etcétera y tal. No sé si vosotros a veces cuando aparecen blandos veis que... Sí, vemos que cuando existen texturas pastosas, muchas veces por defectos tecnológicos o incluso por que haya algún problema que haya tenido la pieza de pH y la absorción de la sal no haya sido la adecuada, sí que vemos zonas bastante pastosas en la cual la tirosina es más abundante en esa zona. Pues la explicación en definitiva es esa, que claro, la sal, la temperatura la favorece, la sal lo frena, pero claro, como se está reduciendo la sal, entonces yo no sé, la pregunta que yo me haría en este sentido es, claro, como vemos que se está reduciendo la sal en el jamón, cada vez más, es que a lo mejor estamos induciendo la formación de cristales de tirosina y va en aumento. No sé si eso lo notáis de jamones de hace unos años, tú que llevas por lo menos 10 años cortando jamón, ¿no? Es evidente, cada vez se ve más tirosina y cada vez sí que por suerte también encontramos menos jamones salados. Y en los jamones que algunas veces pecan de sal, sí que vemos menos cantidad de tirosina presente en el músculo. Sí. Vale. Bueno, pues eso confirma el efecto inhibidor de la sal sobre la tirosina.
Luego, por último, la pregunta sería, ¿esto nos lo podemos comer, un jamón que tiene cristales de tirosina o no? Porque hay muchos consumidores que, bueno, pues como decíamos al principio, lo pueden asociar o incluso tienen reticencia. Hombre, si los cristales son muy grandes, pues pueden resultar a veces desagradables. Pero bueno, la tirosina es un aminoácido, una sustancia natural que está en muchos alimentos y que tiene unas funciones biológicas extraordinarias. Además, en las concentraciones que está en el jamón, puede tener una serie de efectos, pues de hecho preparados a base de tirosina se han prescrito para el control del peso corporal, porque claro, es precursor de la tirosina como hormona. Y la tirosina regula el metabolismo, es decir, hace que quememos grasa, que hidrolicemos grasa de nuestro organismo. También la tirosina es precursor de neurotransmisores, de dopamina, norepinefrina, que producen sensación de bienestar, de placer. Incluso la tirosina, el aminoácido preparado, se han prescrito para problemas de estrés, de ansiedad, incluso para curar dependencias, etcétera. Es decir, que la tirosina a concentraciones y con las cantidades que podemos consumir, porque realmente se forma, como vemos, en cantidades apreciables en el jamón, no solo no es un problema desde un punto de vista nutricional, sino que puede tener una serie de efectos para nuestro bienestar físico y emocional. Sin duda, la verdad es que ha sido una explicación magnífica, Jesús, muchas gracias, y que seguiremos comiendo jamón con tirosina, con grasa, y seguiremos disfrutando de este auténtico manjar. Gracias. Bueno, pues de eso se trata.